Y pues el día de hoy vamos a continuar con los temas que eran los fundamentos de fenómeno de transporte, en donde pues ya habíamos visto este tipo de temas que estamos tratando desde lo que eran los fundamentos, los tipos de niveles o relaciones fundamentales que vamos a tener de los fenómenos de transporte, que era un sistema, las leyes de la termodinámica también que hablamos, que teníamos ahí la ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la materia y la ley de conservación del movimiento. Son esas tres leyes las más importantes para lo que sería esto que es fenómeno de transporte. También pues vamos a tener así los enfoques de los fenómenos de transporte, que va a ser según el nivel del cual estuviéramos hablando, macroscópico, microscópico y molecular o atómico. Así también pues vamos a tener el concepto de continuo, del cual decíamos que un sistema se comporta como un todo y por lo tanto va a tener el mismo efecto sobre cualquier parte del sistema que realicemos algún cambio. Entonces nos quedamos en esta diapositiva, déjenme, se las comparto, de lo que eran los modelos físicos y matemáticos. Listo, ya se ve. Entonces, en esta parte, los modelos físicos y matemáticos, pues sabemos que podemos tener lo que llamaríamos como un medio continuo, y es aquel que pues es independiente del sistema de coordenadas, que es analizado por ecuaciones diferenciales y descrito por un sistema tensor. ¿Por qué por un sistema tensor? Porque tiene muchas cosas que le están haciendo un efecto. Ahorita, digo, más adelante vamos a ver también este tema de los tensores, vectores y escalares para poder entender bien este tema. Permítanme tantito. Entonces, con esto, pues vamos a empezar a ver qué tiene que ver este medio continuo, y nos dice que se concibe como una porción de materia formada por un conjunto infinito de partículas. O sea que estamos diciendo que, por así decirlo, es un todo, este medio continuo, por eso el nombre de medio continuo. Y nos dice que forma parte, por ejemplo, de un sólido, de un fluido o de un gas, que va a ser estudiado macroscópicamente, es decir, sin considerar las posibles discontinuidades que existen en el medio microscópico. Claro que sí, yo ahorita le regreso. Listo, ahí está. Entonces, en este caso, ese medio continuo, como lo decimos, puede darse tanto en sólido, líquido o gas, y en muchas veces, la mecánica del medio continuo, que es la ciencia o la materia que estudia este tipo de suposición, nos habla de los materiales como medios continuos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que ya es lo microscópico, atómico, molecular, pues puede que sean un material metálico, una amalgama, o puede que sea una aleación, pero al final de cuentas, pues lo considera como un material en sí, el cual pues es un medio continuo, porque no estamos teniendo diferenciación con que una parte tenga cierta cantidad de un metal y la otra tenga una cantidad un poco distinta. En este medio es como vamos a estar hablando de que un material es el mismo y nos va a ayudar o nos va a perjudicar de la misma manera en todo el material. Entonces, es esta forma en la que vamos a considerar los medios continuos, como que todo es lo mismo, como que es una pieza que está hecha de lo mismo. Muy bien, entonces, ahora, eh, Kevin, ¿cómo andas? ¿Ya pudiste pasar las cosas?
Muy bien, excelente. Entonces, aquí vamos viendo a siguiente diapositiva que nos habla esto de que es una sola porción de esta materia, por así decirlo. No hay diferenciación en niveles atómicos o moleculares. A nosotros nos interesa solamente lo que sería lo macroscópico, e inclusive lo que es el medio continuo puede reflejarse en el microscópico. ¿Por qué? Porque puede haber material que todavía en el microscópico se pueda comportar con un medio continuo. Sin embargo, en el nivel atómico y molecular ya no sucede esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener la unión entre moléculas o entre átomos, dependiendo, y vamos a tener gran espacio vacío, lo cual pues ya nos sirve para esta suposición de un medio continuo. Entonces, nos dice, en consecuencia, en el tratamiento matemático ideal de un medio continuo, se admite usualmente que no hay discontinuidad entre las partículas. Entonces, aquí ya le dimos al clavo, y esto es lo más importante de un medio continuo. No hay discontinuidad, aquí, perdón, me falta esta parte, no hay discontinuidad entre las partículas. Sería así como si fuera una sola partícula todo. Todo hablando de ese material o ese sistema. ¿Dónde es donde se van a comportar realmente como nos lo dice aquí este medio continuo? Pues sería en este estado de agregación que es el condensado de Bose de Bose-Einstein, ¿sí? ¿Qué es este condensado de Bose-Einstein? ¿Ya lo han oído ustedes? No, muy bien. Excelente. Entonces vamos viendo qué es eso. Nosotros recordemos que tenemos un estado líquido, un estado sólido, tenemos un vapor, tenemos el plasma, pero se fijan aquí qué es lo que pasa, vamos incrementando la energía. Entonces, de un sólido, para que pase un líquido, necesita energía y por lo tanto sus partículas se van a mover. Si le inyectamos más energía, exactamente, Enrique, ahorita lo explicamos, pero sí es eso. Entonces, tenemos más energía, hacemos que ese líquido, sus partículas se muevan más y por lo tanto va a haber vapor. Le inyectamos más energía y pues se va a transformar en plasma porque aquí se va a ionizar. Pero ahora, ¿qué pasaría si en vez de estar poniendo energía, quitáramos energía? Aquí vámonos por un signo negativo, aquí un signo positivo y de aquí partimos. Si nosotros quitamos energía, pues a diferencia de esto, lo que estaría pasando es que se unirían más las partículas según pues, nuestra lógica, porque si damos energía y se separan las partículas, pues si quitamos, se van a unir. Y eso es lo que nos dice el condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein se empezó a llevar a cabo la experimentación al preguntarse si era cierta la suposición de Kelvin de que en 0 grados Kelvin se iba a cesar el movimiento de las partículas. Por lo tanto, a los científicos se les ocurrió empezar a reducir la temperatura hasta alcanzar lo que sería los 0 grados Kelvin, algo que pues no se ha logrado exactamente, pero se ha acercado mucho a este punto. Y en esta circunstancia se encontró algo que lo sorprendió. Se encontró que las partículas reducían tanto la distancia que de repente se volvían un cúmulo. Entonces, de tener, por ejemplo, un sólido aquí, esto pues se iba a volver así como una bolita muy compacta,
que de repente se comportaba como si fuera un solo átomo. Se empezaron a ver sus propiedades, sus movimientos y su interacción, y se notó como esto se comportaba como si fuera un solo átomo, una sola partícula, por lo cual pues les llamó mucho la atención a todos los científicos y empezaron a estudiar esta condición que se encontraba muy cercana a lo que serían los 0 grados Kelvin. Entonces, así fue como se descubrió esta parte que es el condensado Bose-Einstein, que recibe este nombre de condensado porque supone que aquí se aglomeran todas estas partículas y al estar tan unidas tienen el mismo comportamiento. Entonces, esta parte es donde se supone que hay que no existe más bien una discontinuidad entre las partículas. ¿Por qué? Porque es tanta su unión que se maneja como si fuera una sola partícula. Que dentro de lo teórico, pues nosotros planteamos este medio continuo, pero en lo físico lo vemos con este condensado de Bose-Einstein. Vemos ahora sí un efecto de lo que sería la falta de discontinuidad, una continuidad en el medio que va a tener efectos en el comportamiento de las partículas. Eso es lo que estaríamos aquí teniendo en cuenta. Entonces, aquí damos la explicación de qué es un condensado de Bose-Einstein y al mismo tiempo qué es un medio continuo. Entonces, existen 3 grandes grupos de medios continuos. ¿Cuáles son? Pues son la mecánica de fluidos, que distingue a su vez otros 2, que son los fluidos compresibles y fluidos incompresibles. Existe también la mecánica de los sólidos deformables y la mecánica de los sólidos rígidos. Todos estos tratan sobre medios continuos. ¿Y por qué aquí vamos a llamar la mecánica de fluidos medios continuos? Porque suponemos que un líquido que viaja a través de tuberías o a través de algún sistema va a comportarse como medio continuo. Todo el fluido supondremos que tiene las mismas propiedades, ya sea densidad, viscosidad y otras cosas. Así también pues tendrá el mismo efecto de las presiones. Por lo tanto, no tendremos cambios a lo largo de lo que es la tubería, por ejemplo, a menos de que haya un cambio muy extremo, no tendremos cambios en su velocidad. Pero de esto, como les digo, dependerá, ya lo vamos a ver más adelante, de todas las circunstancias en las cuales sí puede cambiar lo que es este tipo de medio continuo. Pero en el caso de la mecánica de fluidos, de la mecánica de sólidos deformables y sólidos rígidos, vamos a tener este concepto de un medio continuo. Pero ¿cuál es la diferencia, por decir, entre mecánica de sólidos deformables y sólidos rígidos? Que va a haber algunos que son maleables y otros que no. Sin embargo, en mecánica de fluidos engloba estos 2 tipos, lo que son fluidos compresibles y fluidos incompresibles. ¿Cuál es cada uno de ellos? ¿Se acuerdan que les había mencionado en una clase? ¿Cuáles eran los fluidos compresibles y cuáles los fluidos incompresibles? Eran los líquidos y los gases, ¿no, profe? Exactamente, ¿te acuerdas cuál era cuál? Sí, los incompresibles eran líquidos y los compresibles era el gas. Muy bien, exactamente, así es. Los compresibles son el gas, ¿por qué? Porque sus partículas pueden unirse, están muy separadas y pueden unirse. Los líquidos se les considera incompresibles, no porque realmente no se puedan comprimir, porque sí van a comprimirse, pero es una cantidad o un porcentaje muy pequeño. Ya sus moléculas se encuentran muy cercanas y nosotros al momento de que queremos realizar esta compresión, pues vamos a realizar un movimiento mayor de las moléculas, por lo cual esa energía cinética tenderá a aumentar un poco y no nos permitirá una compresión.
Por eso es que son llamados incompresibles, mientras que los gases, que estos están más separados sus partículas, sí vamos a poder comprimirlos, vamos a poder realizar esta unión entre las moléculas y realizar esta compresión. Esa es la gran diferencia entre fluidos compresibles y fluidos incompresibles. Entonces, a realizar apuntes de esta diapositiva y cuando terminen me dicen para continuar con los temas. Excelente, entonces vamos continuando con esto que estamos viendo sobre los fluidos. Ya vimos que es un fluido, que es todo aquel material que va a tender a fluir cuando se le aplica un esfuerzo cortante, que va a ser una fuerza tangencial, que solamente, por así decirlo, con tocarlo ya va a hacer que fluya, mientras que con un sólido esto no va a ocurrir, va a tener que usar una fuerza muy grande, que vamos a poner con una F grandota, que va a causar una deformación. Por eso hablamos de sólidos deformables y sólidos rígidos. Entonces, en esta forma es como ya definimos que era un fluido. Y los fluidos, pues a su vez, iban a incluir a los gases y a los líquidos como compresibles e incompresibles. Esa era nuestra definición para lo que era un fluido. Pero dentro de los modelos matemáticos, ahorita más adelantito vamos a ver que existen unas suposiciones de cuando estamos hablando de un fluido ideal y de un fluido no ideal, que es así como lo de los gases ideales y gases reales. Entonces, primero hay que revisar qué es un modelo matemático. El modelo matemático pues no es más que una representación de lo que sería un sistema real. En este caso, un modelo matemático, nosotros vamos a tener la vista del mundo real, vamos a realizar una idealización donde todo siempre ocurre igual y vamos a realizar una aproximación e identificación se le llama. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta los puntos más importantes que describen a nuestro sistema. De eso, pues se vuelve ya lo que es un modelo real, que pues va a ser aquel que toma en cuenta la mayoría de las interacciones que hay en el sistema y a su vez pues hace una abstracción y una representación simbólica que va a ser esa representación matemática o la creación de este modelo matemático, ¿sí? Porque nosotros aquí en el modelo real estamos hablando de teoría, mientras que en el modelo matemático pues ya estamos implementando la simbología, que es las matemáticas. Entonces, con estos dos, después tenemos teorías y técnicas matemáticas. Entonces, aquí ya fusionamos tanto la teoría física, química o de la que estemos hablando, con las matemáticas y con ello podemos realizar predicciones y simulaciones. ¿Saben cuál es la diferencia entre simulación y predicción? ¿Predicción y qué, profesor? Simulación y predicción.
vamos viendo sus definiciones de la RAE y nos dice, predicción es la acción de enunciar un hecho futuro, y después nos dice, hecho, situación que se enuncia que sucederá en un futuro. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es como dar una visión de un futuro, de lo que puede pasar cuando realizamos algo. Mientras que la simulación, aquí nos dice, es la acción de simular, que nos da mucho, por así decirlo, explicación, y efecto simular, pues también nos deja la misma, pero aquí nos dice, en ciencia, la simulación es un artificio contextual que hace referencia a la investigación de una hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo utilizando modelos, un método perfecto para la enseñanza y aprendizaje. Esa es la simulación, pero vamos buscando otra que nos refleje más. Simulación es un acto que consiste en imitar y fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo. Esta es la definición que nos interesa. La simulación es un acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo. Entonces, si vemos aquí esta definición de simulación contra la de predicción, son totalmente distintas. Predicción nos dice ver un futuro o ver las consecuencias de realizar un acto, mientras que la simulación es aquella que imita la realidad para ofrecernos una respuesta de esto que está sucediendo. Entonces, aquí vamos a unir ambos conceptos, tanto la simulación como la predicción, para la creación de, ahora sí, un modelo matemático, que sería el que se integraría en esta parte como la unión entre simulación y predicción. Entonces, un modelo matemático va a ser aquel que me va a simular ciertas circunstancias para la realización de un objetivo. Digamos que estamos realizando una experimentación donde vamos a ver los efectos de neutralización entre un ácido y una base, y yo quiero saber cómo reaccionará ese ácido para formar sal y agua. Entonces, los datos que yo voy a empezar a implementar, pues son toda la teoría que me dice cómo se lleva a cabo estas reacciones, la estequiometría, entre otras cosas, y los voy a convertir en un modelo matemático, que esto pues también lo tenemos en las ecuaciones de las reacciones químicas. Y con ella, pues lo que voy a hacer es simular que se está realizando esta reacción química, porque realmente yo no tengo ahí a un lado de la computadora el ácido en la base y estoy haciendo la experimentación ahí. Lo que quiero es evitar este punto y poder con ello realizar predicciones. ¿Por qué me interesan las predicciones? Porque eso es lo que me va a dar un valor a mi modelo matemático para poder prevenir lo que serían circunstancias en las cuales pues el resultado tiene que ver con la influencia del presente o de lo que esté realizando yo en ese momento. Es por ello que tiene mucha importancia lo que es la simulación y lo que sería la predicción. En un ejemplo es el mercado cambiario. Ahorita lo que sería el mercado de los coins, de todas estas criptos, en donde pues necesitamos la implementación de modelos de simulación y predicción. ¿Por qué? Porque por una parte pues podemos simular ese movimiento que han tenido las criptos, pero a nosotros no sirve nada de que, ejemplo, hoy día 25 del 05, sepamos que está en este precio, bueno, está en bajando, entonces déjenme ponerlo así más o menos, está en este precio, pues de nada me sirve a mí ese dato, simularlo, por ejemplo, que aquí estén los puntos reales, pues voy a decir, pues una simulación muy bonita, me está simulando muy bien las circunstancias de las cripto, pero a mí nada me interesa esta información,
Lo que yo quiero saber es cómo se va a comportar para el día 28, por ejemplo. Para el día 28, cómo se va a comportar y si me va a convenir comprar o no comprar. Entonces, dentro de eso, las predicciones pues nos pueden arrojar muchos resultados. Nos pueden decir, ¿sabes qué? Como que la cripto sí va a moverse, va a aumentar, como que la cripto puede quedarse estable o como que puede también bajar su precio. ¿Y cómo voy a saber yo que alguno de estos es lo que va a suceder? Pues va a depender de muchas cosas. Va a depender del principio desde cómo se realizó este modelo, que vamos a considerar como modelo real, o sea, qué teoría está sustentando ese modelo, así como también qué matemáticas están interactuando en él, tanto para escribirlo como para resolverlo. Entonces aquí pues yo tengo 3 posibilidades, pero puede que yo tenga más modelos y tenga 1000 posibilidades de ocurrencia. En este caso existen modelos no solamente matemáticos, sino existen modelos probabilísticos, estadísticos y probabilístico-estadísticos. Ambos tienen ciertas ventajas contra los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos siempre nos van a dar un resultado según los datos en los que lo alimente. Ejemplo, tengo 2 más 2 y yo en cualquier calculadora del mundo que ponga esto, va a decir, ah, pues son 4. Pero resulta que con los modelos probabilístico-estadísticos, la respuesta no puede ser esa. Me puede decir si es 3.9 o es 4.1 o es 4 o es 3.8, etcétera, etcétera. Pero no me dice nada más esto, me dice con qué probabilidad van a estar ocurriendo. La P, por ejemplo, que sea de 0.6, 0.5, no sé, dependiendo de cómo esté haciendo el análisis. O mencionando también su alfa, que esto ya es de estadística y probabilística, pero todo eso pues va a depender de lo que serían los resultados y su interpretación. Sin embargo, aquí yo no voy a alimentar en ese tipo de modelos lo que son datos como en los modelos matemáticos, que voy a alimentar este 2 y este otro 2 para tener el 4, sino que yo lo que voy a alimentar son distribuciones. ¿Se acuerdan de sus clases de estadística que nos dice sobre las distribuciones, cuando son distribuciones normales, distribuciones triangulares, distribuciones PER, distribuciones, se me fueron a cómo es no, las triangulares ya la dije. Bueno, hay muchos tipos de distribución, está la Weibull, etcétera, etcétera. Y lo que nos dice es cómo se comportan los datos y hacia dónde tienden a ir. Entonces, aquí lo que vamos a ver de diferencia es que este dato que nosotros alimentamos para el modelo matemático, pues es simplemente un punto en lo que sería mi distribución, al igual que este otro. Solamente son un punto de un vaso lleno, bueno, más bien una molécula de un vaso lleno de agua. Entonces, se fijan aquí por qué es la importancia de estos modelos probabilístico-estadísticos. Porque nosotros estamos dando como alimentación todas las posibles situaciones que se pueden dar y también vamos a obtener como respuesta otra distribución. Pero en este caso, nosotros no vamos a tenerla tal como una distribución, sino como un dato y una probabilidad de ocurrencia. Imaginemos que 3.9 está aquí, que es la media. Ah, pues entonces esto es uno de los datos que más ocurren. Por lo tanto, lo más probable que pase es ese 3.9. Y esta es la forma en la que va a trabajar un modelo probabilístico estadístico. Nos va a decir cuál puede ser la situación o el escenario que puede ocurrir, pero no solo eso, nos va a decir también con qué probabilidad va a ocurrir esto. ¿Sí? Algo que no nos muestra un modelo matemático, porque de repente modelamos matemáticamente, nos da un resultado, pero nunca sabemos si realmente será este resultado o no, porque ya cuando hacemos de forma experimental, pues vemos que varía mucho el resultado de lo que habíamos calculado.
Entonces, para esto nos sirven los modelos matemáticos, para representar el mundo como lo conocemos. Ay, perdón, aquí se me movió. El mundo como lo conocemos de una forma matemática, de una forma simbólica. Y refiriéndonos al caso de lo que son la mecánica de medios continuos, tenemos diferentes tipos de ecuaciones para los modelos. Entre ellos, pues tenemos las ecuaciones constitutivas que caracterizan las propiedades del material que está modelándose o que se está viendo con medio continuo, y las leyes de conservación, que estas leyes de conservación son las que hemos visto, que son conservación de la energía y de la cantidad de movimiento, así como la de la materia. Pero en este caso, ¿por qué no se habla tanto de la materia? Díganme ustedes, ya con todo esto que vimos, ¿por qué aquí no pone en el listado la ley de conservación de la masa o de la materia? ¿Por qué se les ocurre? Profe, bueno, a mí se me ocurre algo, pero no sé si vaya por ahí. A ver, dime. Porque bueno, ahorita estábamos hablando que pues básicamente son medios continuos, ¿no? Entonces, podemos considerarlo pues como como el comportamiento de una sola molécula. Entonces yo quiero pensar que pues la materia también es constante, entonces pues realmente no afectaría en la trayectoria o los cálculos. Exactamente, ese es el punto. Por eso es que no se conserva, digo, aquí no se considera la conservación de materia, porque pues estamos diciendo que el medio es continuo, o sea, que el medio es todo. Todo nuestro sistema es el medio, por lo tanto no va a haber cambios en la materia, pero pues sí va a haber cambios en la energía y cambios en la cantidad de movimiento. Entonces, esta es la razón, esos son los análisis que necesito y quiero que hagan. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve que pues yo les presente el tema, les presente el curso y les diga, ¿saben qué? Apréndanse esta y aquella ecuación de memoria, porque al final de cuentas ustedes van a poder ir y contratar a una persona que él sí se lo sepa de memoria y la sepa usar así de una forma muy chida, pero al final de cuentas lo que ustedes van a ofrecer de valor es la interpretación de los datos. Ustedes no saben, pero en las industrias lo que más se valora es la interpretación de los datos. Por eso existen los coach, por eso existen los analistas, los administradores. ¿Por qué? Porque ellos son los que revisan, analizan, administran y gestionan los datos de las empresas y son los que ayudan a tomar decisiones. Un ejemplo, pues no es lo mismo que estén viendo, déjenme ver si encuentro aquí un archivito de Excel para que lo vean. A ver, déjenme ver si es esta. Para que chequen lo que son los datos y el análisis de datos. Yo pues me he dedicado a lo que es la gestión y análisis de datos, y pues en este paso o en esta parte es donde nosotros podemos observar cuál es realmente el comportamiento de un negocio, por así decirlo, para poder con ello tomar decisiones. No solamente es decirle está bien, está mal, sino cuáles son los aspectos que tienen que mejorar y cuáles son las cosas que se tienen que eliminar para poder con ello realizar todos los cambios necesarios para que mejore el negocio. Aquí déjenme les muestro esta. Aquí se fijan, pues yo tengo el ejemplo de una refaccionaria
en donde pues se muestran las ventas por año, por mes, por vendedor de las líneas que tenemos presentes, que son aceites, llantas, refacciones, etcétera, y los artículos que se han vendido, así como las unidades vendidas, los precios unitarios, los subtotales, el IVA y pues el total. Entonces no es lo mismo ver en esto porque esto no me está diciendo nada, nada más tendría que estar buscando de punto por punto cuándo fue que se vendió cierto producto. Pero no es lo mismo ver esto a ver esto que no se ha cargado. Déjenme ver por qué no se cargó. Creo que ahí está. Listo. No es lo mismo ver esto, porque aquí ya nos está clasificando la información, nos está dando un análisis de toda la información y ya no estamos viendo una hoja llena de datos, sino que estamos viendo cómo se están realizando las ventas. En general, cómo se ha crecido durante los 3 años y también cómo cada línea ha tenido movimientos. Entonces, aquí también vamos a ver cómo se distribuye nuestro negocio por medio de lo que son la contribución de cada línea de venta. Entonces, aquí vemos que el 71% son las llantas, entonces lo que más vende son llantas, esta refaccionaria. También así pues vamos a ver cómo se ha visto el movimiento de los productos en cuanto a los años. Si vemos, aquí tenemos 2019, 2020, donde creció exponencialmente la venta de llantas y ahorita en el 2021 pues se encuentra pequeña, pero esto es por los meses de los que estamos tratando, no solamente porque se estén vendiendo o se estén vendiendo. Sin embargo, su crecimiento a comparación con los otros rubros pues se ve muy alto. Así también podemos determinar con estos datos pues quiénes son los mejores vendedores. Aquí también ya tenemos un top 10 de los vendedores y saber cuál es el que está realizando más ventas. Entonces, fijan, pues esto no tiene nada que ver con, no, esto no era, con esto. ¿Sí? Estos son los datos en crudo que de nada nos sirven, que es como si ustedes se aprendieran las ecuaciones. A mí de nada me sirve que se sepan las ecuaciones, la ecuación de la cuadrática, la ecuación en Navier-Stokes, que ya cuando la veamos van a ver que pues es como feo, por así decirlo, porque tiene muchas cosas en sí. Pero si ustedes saben lo que es la interpretación, ahí es donde van a tener su fuerza. Y en esto, pues pueden no solamente quedarse en el área de ingeniería, sino pasar también a un área administrativa, en donde pues ya tienen un mayor peso en la industria y pues también mejores salarios. Entonces, es lo que quiero que interpreten, que es lo que aprendan, cómo interpretar las cosas para poder dar valor a este conocimiento, que no solamente se queden con que sepan las ecuaciones y que sepan como robotcitos solucionar lo que son los problemas. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más importante en cuanto a modelos matemáticos e interpretación. Entonces, de aquí, pues hagan sus apuntes y no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Excelente. Entonces, hacer los apuntes y ahorita que terminen me dicen para continuar. A ver, su compañero Guillermo Rangel está preguntando si tienen un grupo de WhatsApp.
Creo que la clase pasada estaban viendo eso, ¿no? Muy bien, pues en este caso yo sí les recomendaría que hicieran un grupo de WhatsApp para la clase, digo, para que ahí se puedan compartir información y ya pues también yo si me contacten, tienen alguna duda, también cosas que les responda, pues puedan compartirlas entre ustedes e información también que fuera surgiendo entre lo que es el grupo, la clase y toda esta temática de lo que es un fenómeno de transporte, pero eso ya queda a su decisión de que si quieren hacer algún grupo para que se pongan en contacto, para que envíen, creo que otros grupos sí han enviado así como la liga por aquí por el chat, para que puedan entrar a los grupos, pero como les digo, ya eso es decisión suya y pues la forma en que quieran ustedes manejarse. Solo eso sí recuerden, si van a estar manejando pues grupos, ya sea de WhatsApp, Facebook o lo que sea, solamente pues sí guardar respeto a todos y pues que haya una, como dicen, sana convivencia. ¿Para qué? Para que no haya conflictos después que se vayan a heredar a las clases. Bueno, ahí ya nada más pónganse de acuerdo ustedes quién lo va a hacer, pero pues ya, por lo menos ya quedó la iniciativa. Muy bien, ya quedó en cuanto a esto de los modelos matemáticos. Digo, este diagramita está muy bueno. Ese, pues sí, para entender así como el modelo matemático, está muy padre para que lo pongan. Y pues ustedes díganme cuando hayan terminado, no se preocupen.
Muy bien, Andrea. Pues entonces, ahorita solamente que terminen otros compañeros y continuamos con eso. Excelente, entonces ahorita vamos a continuar ya con lo que serían estos temas. Ya vimos que es un modelo matemático. ¿Para qué nos sirve ese modelo matemático y cuál es la diferencia entre simulación y predicción? Que un modelo matemático, su principal función es simular y predecir lo que sería un dato. ¿Por qué decimos simular y predecir? Porque podemos simular muy bien, pero si no podemos predecir, pues no nos sirve nada. O si podemos predecir, pero realmente cuando queremos un dato actual no nos lo representa, pues también no tendrá mucha validez ese modelo. Entonces, aquí está, tenemos ya la definición de un fluido, que nos dice aquí una definición sencilla. Un fluido es una sustancia que se forma continuamente, o sea, se escurre. Entonces aquí ya vemos esta palabra se escurre cuando está sometida a un esfuerzo cortante o tangencial. Entonces, esas palabras son las más importantes de esta diapositiva. Déjenme borrarlo para ponerle ese color rojo que se ve más. Y ya nos dice fluido, sustancia que se forma en sí, se escurre cuando está sometida a un esfuerzo cortante o tangencial. Ese, acuérdense que es el que decíamos que íbamos a realizar sobre el fluido. Este es el esfuerzo cortante o fuerza tangencial o esfuerzo tangencial. ¿Por qué tangencial? Porque solamente lo realiza en un punto. De aquí vamos a ver que cuando hablamos de fluidos, podemos hablar de dos cosas, de lo que es la hidrodinámica y la hidrostática. Su nombre dice qué son cada uno. Hidrodinámica, hidro, de agua, dinámica, de movimiento, hidro, de agua o de fluido, y estática es de estar sin movimiento, carente de movimiento. Entonces, hidrodinámica es la rama de la física que estudia los fluidos con movimiento, mientras que la hidrostática es la rama de la física que se encarga del estudio de fluidos carentes de movimiento. Aquí vamos a tener una parte muy importante que nos dice que la hidrodinámica pues depende de la hidrostática. ¿Por qué? Porque se toman consideraciones de la hidrostática en la hidrodinámica. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vamos a ver que en una circunstancia, pues nos habla de un fluido en movimiento. Imaginemos que está en una tubería fluyendo y pues aquí vamos a tener un comportamiento del fluido. Va a tener pues una velocidad máxima, una velocidad media y una velocidad mínima. Vamos a tener también un comportamiento de este tipo de fluido que lo podemos clasificar según su número de Reynolds, que es un identificador para saber qué tipo de flujo está teniendo, si es turbulento, si es transitorio o si es laminar. Aquí, ¿qué es lo que vamos a checar para saber si es fluido turbulento, laminar o transición? Pues el número de Reynolds, que ya veremos más adelante. Pero una forma fácil de identificarlo es a simple vista. Ustedes ya después de la clase van a ir a la cocina y van a abrir la llave del agua. Van a checar abriéndola poco a poco, van a verla un poquito a contraluz y van a notar
que se ven como si fueran laminitas. Imagínense que es lo siguiente. Tenemos aquí, pues, una línea, otra línea. Aquí tenemos esto. Y tendríamos también esto. Así más o menos se va a ver su chorrito de agua. Entonces van a ver como que cayeran láminas. Por eso es que se le llama flujo laminar, porque es como si creara láminas este fluido para poder desplazarse. Sin embargo, ustedes van a seguir abriéndole y de repente de ver láminas van a ver la aparición de chorritos o gotitas que van a salir de repente de estas láminas. A eso se le va a conocer como flujo de transición. Al primero ya sabemos que es laminar, después es transición y le van a seguir abriendo todavía más a la llave. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente vamos a ver esto que se empieza a desbordar y pues se va para todos lados. Aquí tenemos la llave. Aquí de la misma forma tenemos la llave porque se supone que es la misma. Y en una, pues vamos a ver que está muy ordenadito, mientras que en el otro, pues va a salir para todos lados y puede que hasta nos salpique. Esto es lo que conocemos como turbulento. Entonces, de esa manera podemos identificar los flujos de fluidos en turbulento, laminar, bueno, más bien turbulento, transición y laminar. La diferencia pues va a ser muy grande, van a existir varias propiedades que uno va a tener al otro, no cambia el fluido, cambia su velocidad y con ello otros parámetros. Entonces ya tienen una actividad y experimentación que hacer, que va a ser comprobar este flujo turbulento y este flujo laminar. Como les digo, lo pueden ver contra luz y se nota así como esas laminitas. Mientras que si la abrimos más, pues vamos a ver simplemente que va a empezar a botar gotitas para todos lados. Entonces, esto tiene que ver con la hidrodinámica y la hidrostática, pues tiene que ver cuando no hay movimiento de un fluido. Entonces, imagínense que aquí tenemos una cubeta con una altura H de agua y en la parte de abajo tenemos una piedra. Esa piedra pues va a estar recibiendo cierta presión y esa presión va a ser la presión hidrostática. Y esa presión va a tener ciertas características donde solamente va a importar la densidad del fluido y va a importar también la altura. Eso es lo que va a importar para esa presión. Mientras que para la presión hidrostática van a importar otras tantas cosas, como es la posición de lo que sería el flujo, los grados de inclinación, va a influir también en qué dirección va ese fluido, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí, pues lo más importante que podríamos obtener de esta diapositiva es la parte de la definición de fluido y también de la hidrodinámica e hidrostática. Entonces, con eso pueden ya realizar sus apuntes.
Muy bien, Yasmín. Excelente. Ahorita, pues, todos estos temas que estamos viendo ya tienen una actividad para realizar una tarea. Y recuerden que les había dicho que las tareas pues tienen una semana para hacerlas, pero sin embargo esta tarea está muy fácil como para que pues la hagan rápido. Que es pues simplemente que hagan un mapa mental sobre los temas que hemos estado tratando hasta el día de hoy, que pues ya vienen los fundamentos de los fenómenos de transporte, que es un fluido, los sistemas, qué tipo de sistemas hay, todo esto que hemos estado viendo hasta ahorita, que sería el medio continuo, la hidrodinámica, hidrostática, todas estas definiciones para que queden bien, ¿cómo se puede decir? Bien cimentadas, pues necesitamos ponerlas en práctica. Y pues esta es una forma muy versátil de hacerlo, porque lo que necesitamos hacer en un mapa mental, pues es construir esos dibujitos que nos... No, creo que no, Kevin. En este caso es por eso que quiero ponerlos a pensar. Para el día martes de la próxima semana tienen hasta las 8 de la noche para subir su tarea. Entonces, fíjense, tienen toda una semana en sí que tendrían que subirlo ustedes el lunes en la noche, pero pues les estoy dando todavía el día martes, que sería el día martes primero. Déjenme ver. Sí, martes primero de junio. Entonces, sí, por eso les estoy pidiendo, Kevin, que sea un mapa mental. Sí, que le pongas dibujitos ahí. Digo, no te voy a calificar de que, uy, estén bonitos los dibujos o no. Lo que quiero es que asocien esas partes de la mente, lo que es la parte lógica con la parte creativa. ¿Por qué? Porque con eso podemos hacer anclajes. Los anclajes en el PNL son parte muy importante porque son partes donde queda un conocimiento guardado. Inclusive dentro del PNL, nosotros podemos controlar nuestras emociones, en donde, imagínate tú que de repente pues te dan un ascenso en tu trabajo y pues estás muy orgulloso, te sientes muy feliz y pues simplemente lo que haces es en ese momento en el que te estás sintiendo feliz, te empiezas a rascar la rodilla derecha y después te pasa otra situación en donde pues no sé, te ganas una rifa de un viaje y también te sientes muy feliz y vuelve a ser lo mismo, te rascas la rodilla derecha unas 2, 3 veces así durante un cierto tiempo que te sigues sintiendo en esa forma feliz y después de repetirlo una cierta cantidad de veces, vas a notar tú que de repente cuando te sientes triste, enojado o de otra sensación que pues es distante hacia sentirte feliz, simplemente pues realizas esa acción de rascarte la rodilla derecha y con eso puedes crear esta sensación, este sentimiento. ¿Por qué? Porque ya lo tienes tú anclado a lo que sería un estímulo físico, ¿sí? Entonces, así también se puede hacer con cosas psicológicas o con cosas, pues, más que nada lógicas. Entonces, esto es lo que quiero que hagan, que ustedes puedan expresar de alguna forma lo que sería este conocimiento en dibujitos, que igual pueden poner palabras, dibujos, y lo van a hacer para poder asociarlo. Entonces, ya cuando vean un dibujito parecido, se van a acordar de su mapa. O simplemente, pues ya cuando estén así como que en el examen, pueden estar recordando, es que qué dibujitos tenía, y con eso van a empezar a tener conciencia de lo que son las definiciones. Daniela, en este caso puede ser a mano o por computadora, cualquiera de las dos opciones está bien. Eso ya va a depender de su creatividad y de cómo se sientan cómodos, porque a lo mejor ustedes pues les encanta dibujar, pues lo pueden hacer a mano. Si pues de repente no les sale lo del dibujo y ven imágenes que pues les ayudan con eso, pues hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, como Creatively, como ¿cómo se llama? Canva. Canva también pues, nos ayuda mucho y es algo gratuito que puedes encontrar muchas imágenes que puedes usar de forma gratuita y pues tal vez de esta forma sea muy fácil que lo realicen. Inclusive hay programitas ahí en internet
o páginas que les ayudan a hacer este tipo de diagramas, que son los mapas mentales. Entonces, como les digo, pues ahí ya la creatividad es su único límite. Y pues esto es la verdad que, digo, muchos de repente se quejan porque pues se ven cohibidos con estar haciendo dibujos, pero no lo hago con el hecho de estarlos viendo así de que a ver qué dibujo sacan y cuál puedo vender para la posteridad, no sé, o que sea una obra maestra, no. Es simplemente con el hecho de que investiguen otra forma de hacer las cosas para que experimenten todo esto y puedan también generar nuevos conocimientos y también nuevas respuestas para las cosas, porque muchas veces, o como decía Einstein, que cómo querías obtener resultados distintos y siempre realizaba lo mismo, pues de esta forma es en la que podemos salir de nuestra zona de confort y podemos experimentar nuevas cosas, que de repente puede que nos gusten, que no nos gusten, pero de todo ello obtendremos un conocimiento. Entonces, por eso es de que le estoy pidiendo este mapa mental para que pues ahora sí se desafíen ustedes mismos en realizar algo distinto. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y nos habla ya de los fluidos compresibles o gases que ya habíamos definido contra fluidos no compresibles o líquidos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Y tenemos aquí que la identificación de un material como fluido depende fundamentalmente del estado. Aquí es el estado y no el material en sí. ¿Por qué? Porque el agua, pues es agua, es un material en sí, pero puede estar en tres estados distintos. Puede estar en sólido, en líquido, en gas, y cada uno de ellos tiene propiedades distintas. Entonces, un fluido, recordemos que es aquel que se considera que tiende a fluir cuando nosotros le aplicamos una fuerza. Entonces, en este caso, va a depender solamente del estado. ¿Por qué? Porque si un material es un fluido, va a fluir cuando nosotros le apliquemos una fuerza. Cuando esté en estado sólido, pues no va a fluir. Cuando esté en líquido o en gas, sabemos que fluirá. Y pues aquí ya tenemos la misma definición que teníamos en la diapositiva anterior. Y nos dice, la identificación de un material como fluido depende del estado y no del material, que es esto mismo que tenemos aquí. De esta forma, lo que definimos, lo que define al fluido es su comportamiento y no su composición. Esto es de suma importancia. Nosotros, para considerar un fluido, no nos importa su composición, pero sí nos importa su comportamiento. Aunque con la composición también podemos determinar su comportamiento, porque tal vez una composición determinada nos va a definir el estado de agregación, a diferencia de si cambiamos este estado de agregación. Entonces, aquí esas son las partes más importantes que vienen subrayadas, y esas también identifíquenlas para que coloquen esta información que es importante en su mapa. Como les decía en el mapa, pues no es solamente que pongan o imágenes o texto. Traten de combinar las dos cosas para con ello crearse ese mapa mental, como lo dice su nombre, de cómo se daba esas definiciones o eso es, ¿cómo podemos llamarle? Ese sistema de aprendizaje. Entonces, aquí no sé si hayan escuchado ustedes de cómo estudiaba, creo que era Platón, ahorita se me fue si era Platón o Aristóteles, según yo es Platón, para dar sus oratorias. Él lo que hacía era tomar un papel, anotar ahí toda su oratoria, bueno, en este caso, anotarla y irla estudiando mientras caminaba pues por las calles e iba observando también las cosas de alrededor, mientras él iba también leyendo y practicando su discurso. Entonces, después de hacer esto, regresaba
por el mismo camino, otra vez dando su discurso. Ahora, al tiempo que tocaba realmente dar este discurso, pues él simplemente iba siguiendo esta memorización que había realizado. Si algo de repente llegaba a olvidarse o a trabarse, simplemente pues él ya iba recordando todo el camino que llevaba. Entonces, así era como él asociaba la información con algo físico. Entonces, de esta forma es la que quiero que también puedan hacerlo ustedes. Asocien esas imágenes con esas palabras y al final de cuentas, pues les quede grabado. De ahí tengo un ejemplo que me pasó en la prepa, donde el profesor de física nos daba la definición de un vector. Entonces nos pidió de tarea que lleváramos la definición de un vector y que se la dijéramos. Entonces pues, todos empezamos a dar nuestra definición de un vector, de diccionario, de libro de física, de esto, aquello. Al final el maestro nos dice, pues es que ¿para qué se complican tanto la vida? Véanlo de una forma más sencilla. ¿Cómo pueden determinar o definir un vector? Pues como una mugrosa flecha. Y entonces nos quedamos como que como una flecha. Y nos dice, a ver, un vector tiene, que eso también lo vamos a ver nosotros, tiene dirección, tiene sentido y tiene una magnitud. Una mugrosa flecha, pues tiene una magnitud que va a ser lo largo, un sentido y una dirección también. Por lo tanto, una flecha es un vector. No lo dijo con esas palabras, lo dijo con unas palabras más altisonantes, que pues es parte de lo que nos sé, o lo que me hizo a mí recordar esa definición, pues para toda la vida, ya de que salí de la prepa hace un buen de años. Entonces, eso es lo que les digo, hay algo siempre que pues va a hacer que las cosas se nos queden más grabadas. Y esa, la mayoría de veces, son los sentimientos también. Entonces tengan en cuenta esto para cuando realizan estudios, investigaciones o cuando tienen un tema de gran importancia. Entonces, pasen aquí sus apuntes de esta diapositiva y me indican para continuar. Excelente, Luis. Entonces, ahorita nada más hay que esperar a tus compañeros para que terminen y pasar a la siguiente diapositiva. Ahorita se fijan, como les había dicho, pues es un poquito tedioso estas partes porque estamos viendo solamente teoría, pero ya después empezaremos a ver problemas de lo que es la hidrostática, donde ya empezaremos a tener más movimiento. Después veremos un poco de hidrodinámica, en donde pues ya entraremos en varios temas
como lo que es el principio de Bernoulli, entre otras cosas. Y ya después sufriremos mucho con los problemas cuando empecemos a ver esta parte que es la ecuación de Navier-Stokes, donde pues ahí sí se da un poco la problemática de entender la ecuación. El problema no es resolver la ecuación, sino entenderla para poderla usar. ¿Por qué? Porque va a haber muchos escenarios en los cuales vamos a usarla, pero va a cambiar esta ecuación dependiendo del escenario en el que estemos. Por eso es de suma importancia que empiecen a tener esta forma de analizar los sistemas, las cosas, con estas pequeñas definiciones que de repente tenemos y no les damos importancia. Entonces, con esto es como vamos a seguir trabajando. ¿Para qué? Para que ustedes analicen todas las cosas que se están viendo en la clase, que aún así se noten como pequeñas, pues tienen una influencia en el tema. Entonces, ahorita ya nada más que terminen de pasar los compañeros, pues vemos otra parte de lo que es este tema. ¿Cómo van los demás con el apunte? Por mí ya, profe, gracias. Muy bien, entonces pues sigamos con los temas y aquí es donde ya entramos en fluidos y hablamos de un fluido ideal. ¿Se acuerdan? Los gases ideales pues eran aquellos que nosotros contábamos con que iban a tener un comportamiento que iba a ser descrito por una ecuación, o sea que iban a tener un comportamiento idóneo. En el caso de los fluidos también existen fluidos ideales. ¿Qué son los fluidos ideales en sí? Son aquellos fluidos que se definen como que no son viscosos, que tienen un flujo estacionario, o sea que la velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo, por lo tanto, en el punto 2 nos estaría diciendo que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pues es igual a 0. ¿Y qué significaba que fuera igual a 0? Díganme ustedes. A ver, hagan ese análisis que sería lo mismo que decir esto. ¿Y qué significaría o qué se les afigura eso? Que no tiene aceleración, sí, esa es una. Pero la aceleración, y viendo aquí como deltas, lo que nos habla es que no hay un cambio en la velocidad con respecto al tiempo, siempre va a ser constante. Por lo tanto, aceleración es igual a 0 también. Entonces, aquí ya tenemos que es un fluido no viscoso. Ajá, exactamente, Areli. Es un fluido
que desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la viscosidad no va a influir tampoco en el movimiento de ese fluido. Imaginemos que por aquí está circulando, pues tendremos una velocidad que sería totalmente recta, o sea, no vamos a tener efecto de la viscosidad que evite que este fluido fluya. ¿Por qué? Porque realmente los fluidos pues tienen cierto comportamiento así, donde vemos la velocidad máxima en el centro y en las esquinas o las orillas o las partes que están pegadas a la tubería pues van a ser la velocidad mínima. En un fluido ideal no, en un fluido ideal vamos a tener la misma velocidad en todo el fluido. También nos dice fluido incompresible. La densidad del fluido permanece constante con el tiempo. Entonces, aquí la 3 también tenemos una derivada. La densidad es constante con respecto al tiempo. No hay cambios en la densidad. Y esto nos habla de que entonces es un líquido, porque es incompresible. Para este hecho es meramente teórico, no quiere decir exactamente que es un líquido, pero sí que es incompresible, que no va a sufrir cambios de densidad de repente en cierta sección de la tubería. Y después nos dice que tiene un flujo irrotacional, no presenta torbellinos, no hay momentos angulares del fluido respecto a cualquier punto. O sea que 4 se trata de un flujo laminar. ¿Por qué? Porque en este caso no se causan turbulencias dentro del fluido. ¿Qué sería una turbulencia dentro del fluido? Que de repente el mismo líquido aquí estuviera haciendo mezclas. ¿Por qué? Por la velocidad que lleva, ¿sí? Así sería como estaríamos interpretando el flujo laminar. Ahora vamos viendo que un fluido ideal nos vuelve a mencionar todo esto. El flujo es incompresible, carente de fricción, que aquí lo vemos en la viscosidad, y la hipótesis de un flujo ideal es de gran utilidad al analizar un problema que tenga grandes gastos de fluido, como en el movimiento de los aeroplanos o de los submarinos. En cambio, el flujo real, los efectos de la viscosidad se introducen en el problema. Aquí sí nos importa la viscosidad. Y esto da lugar al desarrollo de esfuerzos cortantes entre las partículas del fluido. ¿Qué quiere decir? Que una partícula pues va a estar golpeando a la otra y así sucesivamente, pero van a estar ocasionando esfuerzos cortantes, ya que cada una pues va a tener una velocidad distinta y por lo tanto vamos a tener efectos sobre ello. Y aquí pues vemos la descripción gráfica de lo que sean las velocidades en un fluido real y las velocidades en un fluido ideal. Entonces, eso es como vamos a clasificar cada uno de ellos. El fluido ideal y el fluido real. ¿Para qué nos sirven cada uno? Pues para describir de una forma mayor un sistema en el caso de un fluido real y para describir de una forma sencilla lo que sería en el caso del fluido ideal. Entonces, hagan sus apuntes de esta página, que esta también es de suma importancia. Profe, ¿la tarea es de donde había dicho hacia atrás o de hasta donde acabemos? Hasta donde acabemos. Aquí sí es hasta donde acabemos. Ok, gracias. No hay de qué.
Profe, perdón, estoy teniendo un poquito de problemas de internet. En el punto número 4 hasta abajo, ¿qué dice? ¿Flujo qué? ¿O qué Flujo explicó ahí? Si es flujo laminar y dice diferente a, y aquí se supone que es una tubería donde tiene remolinitos. Esa es la suposición, que es diferente a un flujo turbulento, que este sería el flujo turbulento. Entonces déjame, le pongo aquí, pues turbulento para que se entienda. Ahí está, turbulento, es diferente. Y esto es lo que implica el punto 4, flujo irrotacional. O sea que no tiene torbellinos. Ah, ok. Ahorita de esto de los fluidos ideales y reales, solamente vamos a dejar aquí la teoría. Sí hay pues más que explicar de ellos, pero por el momento todavía tiende a ser complicado porque necesitamos saber algo más de información para entender bien cómo sucede. Sin embargo, más adelante en el curso vamos a ver bien la diferencia entre un fluido ideal y un fluido real, mediante también lo que serían leyes que tienen que ver con este tipo de fluidos, en donde pues vamos a ver varias ecuaciones como la de Bernoulli, la de Poiseuille, no recuerdo cómo se pronuncia la verdad, ahorita se me fue la pronunciación, pero en estos pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con este tipo de leyes, también la ley de Ohm en un caso, y pues nos habla sobre fluidos reales y fluidos ideales, ¿sí? Cómo se van a comportar cada uno, cuál es la diferencia que tienen y por qué sucede todo esto. Listo, profe. Muy bien. Entonces, fijan, aquí una de las diferencias más importantes es la viscosidad. Un fluido ideal no es viscoso, mientras que un fluido real sí va a tener cierta viscosidad.
Otro es que un fluido ideal es un flujo estacionario, o sea, la velocidad no va a cambiar con respecto al tiempo. Sin embargo, en un fluido real sí va a haber un cambio. Esos son los dos puntos más importantes. Todos los demás pues vienen también sobre eso mismo, como incompresibilidad e irrotacionalidad. Entonces, cuando veamos que estamos hablando de un flujo turbulento, ya estaríamos hablando de un fluido real. Y aquí también se abre otro tema de discusión, que es los flujos turbulentos y flujos laminares, que cuál es la importancia de cada uno y, por así decirlo, los beneficios también. Ya que si lo analizamos por el hecho de en qué tantas sustancias se encuentra un flujo laminar y en qué tantas se encuentra un flujo turbulento, encontraremos que el universo pues está representado por flujos turbulentos. Ya después, más adelante, veremos también qué es ese flujo turbulento y cómo se puede ver. Que esto sería el ejemplo de las cámaras. ¿Cómo se llaman estas? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, donde les ponen las cámaras de viento, ya. En esas cámaras de viento, pues lo que estamos viendo es el desplazamiento de un fluido, que en este caso, pues lo ponen con humo para que se pueda visualizar cuál es el comportamiento de ese flujo. Entonces, ya todo eso lo estaremos viendo cuando entremos al tema de flujos turbulentos, laminares y de transición. Entonces, ¿ya está listo esta parte? Excelente, entonces vamos checando aquí qué más sigue, que en este caso seguimos con los fluidos. Los fluidos decíamos que se clasifican en ideales y reales, pero ¿qué creen? Hay más clasificaciones. Y pues aquí ya, como decíamos, los fluidos pueden ser líquidos y gases. Y las propiedades fundamentales que distinguen líquidos y gases es la compresibilidad. Entonces vamos a tener aquí fluidos compresibles y fluidos incompresibles. Entonces, fijan, ya tenemos 6 clasificaciones. Dice, en los gases, el volumen que ocupa una determinada masa puede variar de forma muy importante como consecuencia de variación en la presión y temperatura. Y esto lo sabemos. Nosotros tenemos nuestra pecerita, por ejemplo, y tenemos aquí un gas que está pues libre. Si nosotros aumentamos la temperatura, vamos a hacer que este gas se expanda y aumente su presión. Pero en cambio, si disminuimos la temperatura, disminuimos la presión y también podemos llegar a hacer un cambio de fase. Entonces, esos son los parámetros que más controlan lo que es un sistema. En el caso de los líquidos, como nos dice por el contrario, la densidad es muy poca, muy poco sensible, perdón, a lo que son variaciones de temperatura y presión. Nosotros podemos empezar a calentar agua y no vamos a ver un gran cambio en lo que son su densidad. Sin embargo, en el gas, ahí sí va a haber una variación muy pequeña de lo que es presión y temperatura, y eso va a causar muchos estragos, va a haber mucho movimiento en lo que es ese gas. Entonces, las clasificaciones de los fluidos quedarían como fluidos compresibles, fluidos incompresibles, fluidos ideales, fluidos reales, que también los vimos,
y fluidos newtonianos y no newtonianos. ¿Han escuchado este tema de fluidos newtonianos y no newtonianos? Excelente, Aarón. ¿Qué has oído tú sobre fluidos newtonianos y no newtonianos? Sí, dime, Andrea. Los newtonianos y los no newtonianos, más bien, los no newtonianos es que no tienen una viscosidad definida. Ajá, exactamente. Y en los que sí son newtonianos, la viscosidad sí se puede definir en función de las condiciones en las que se encuentre. Exactamente. Aquí tienen una respuesta que podríamos decirlo lineal. Sin embargo, en los no newtonianos vamos a tener diferentes comportamientos, porque los fluidos no newtonianos se clasifican en diferentes formas. Habrá plásticos, semiplásticos, plásticos de Bingham, y habrá otros tipos de fluidos no newtonianos que van a tener un comportamiento distinto. Ejemplo, tenemos una botella de agua y una botella que tiene, o sea, imagínense que tenemos una botellita esas de, que son como 50 mililitros, 60 mililitros las botellitas chiquitas, y la tenemos llena de agua, y otra que está llena de miel, y tenemos una tercera botellita que está llena de lo que sería cápsula. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Que cada una tiene un comportamiento distinto. Y nosotros, ¿qué va a pasar si abrimos la botella de agua y le pegamos por la parte de atrás? Pues va a salir a alta presión el agua, más bien alta velocidad, y vamos a ver un comportamiento totalmente distinto si hacemos lo mismo para la miel o para la cápsula. Y esto quiere decir que son fluidos no newtonianos porque tienen un comportamiento distinto a lo que sería una fuerza tangencial o una fuerza de cisalle. Los fluidos no newtonianos o newtonianos vamos a poderlos graficar contra estas cosas que serían la parte de lo que es el esfuerzo cortante contra la viscosidad y otro contra la velocidad. Entonces, aquí vamos a ver esos cambios, como nos dice su compañera, y la próxima clase, pues aquí voy a andar de mago para mostrarles lo que sería este fluido no newtoniano y con otro ejemplo para que vean cómo se va a dar el movimiento de los fluidos. Entonces ya tendremos show de magia la próxima clase para que vean esta forma de cómo se va a comportar un fluido. Y con esto pues quede más claro saber cómo sería en este caso, un fluido no newtoniano y cómo estaríamos teniendo el movimiento de ese fluido. Hasta ahorita no sé si tengan alguna duda. No, profe, ninguna. Excelente. Entonces, vamos pasando esto y ya veríamos una última diapositiva para pues terminar la clase.
Excelente, Luis. Ahorita continuamos ya. Muy bien, Carla. Bien, Andrés. Entonces, pues, buenas noches, que estés muy bien. Cualquier cosa, digo, ya nos damos una diapositiva, pero lo puedes checar en el video. Cuídate mucho y nos vemos la siguiente clase. Muy bien, entonces, siguiendo con los temas, pues aquí vemos que ya existen otras propiedades distintivas entre líquidos y gases, y los primeros suelen tener una densidad mucho mayor que los segundos. Aquí diríamos que la densidad del líquido va a ser mayor a la de los gases. Y nos dice también, cuando están confinados en un recipiente cerrado, los gases tienden a ocupar todo el volumen, mientras que los líquidos presentan una superficie libre si su volumen es menor al del recipiente. O sea que solamente van a ocupar un volumen definido. Entonces, aquí líquidos tienen volumen definido. Y el volumen de los gases es indefinido. Esa sería la forma en la que pues veríamos los cambios entre un líquido y un gas. Y pues aquí también nos habla sobre fluidos newtonianos y no newtonianos. Newtonianos dice fluidos, aquí le faltó la I, cuya viscosidad se considera constante con el tiempo. Es lo que nos mencionaban, la viscosidad se considera constante con el tiempo. Mientras que los no newtonianos no se considera constante con el tiempo la viscosidad. Como ejemplo de fluidos newtonianos tenemos al agua, la gasolina, el gas, el mercurio y el alcohol. Mientras que como fluidos no newtonianos tenemos el betún, la masa de panadería, el nylon, la plastilina, la cápsula, la mayonesa, la mostaza, todos estos son fluidos no newtonianos. Entonces, con esto estaríamos aquí cerrando lo que es el tema del día de hoy y pues quedaríamos con otros temas pendientes para la siguiente clase. Pero por el día de hoy, con esto es suficiente y hasta aquí, sin contar fluidos newtonianos y no newtonianos, pues van a hacer su mapa mental, ¿sí? Esto de fluidos newtonianos, no newtonianos, pues no lo pongan. Si cuando mucho, pues coloquen nada más esta parte de lo que son clasificación de fluidos y pues sería todo. Pero no se vayan tanto a la definición de fluidos newtonianos y no newtonianos, solo veremos la próxima clase. Entonces, pues ya solamente hagan sus apuntes de esta diapositiva y pues sería todo por la clase del día de hoy. Que descansen, que tengan muy buena noche y nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias. Mucho. Gracias, muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Descansen. Hasta luego. Listo, profe, ya quedó el apunte. Gracias, buenas noches.